En comunicación con la gente de allá de México que hace a Tinta Negra. Bienvenidos a Laberinto. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Hola, Germán. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Sí nos escuchamos bien? Bien, Sí. Perfecto. ¿Con quién estamos del otro lado? Pues, yo soy Víctor, Sí. Jaime, Andrés y Misa. Y José Luis. Bien. Bueno, este es un programa de música, pero que siempre tiene contenido político, actualidad, historia. Y hoy tenemos como invitado a gente que hace un periódico, pero también gente que está muy vinculada con la música allá en México. Cuéntenos un poco sobre este proyecto que están llevando adelante con A Tinta Negra. ¿Cuándo surgió y, bueno, cuál es el objetivo del proyecto? Hola. Primero que nada, pues gracias por la invitación, Germán, y a la compañera. Un saludo a toda la banda de Argentina, a todos los compañeros y compañeras de por allá, del movimiento anarcopunk y de toda la escena que existe por allá. Gracias por la invitación, estamos encantados de participar con ustedes. Y pues bueno, un poquito, mi nombre es Andrés, soy colaborador, integrante del colectivo editorial A Tinta Negra. Y pues bueno, ¿cómo surge? Surge en noviembre del 2024. Todos nos conocemos, todos los que estamos por acá, pues somos compañeros que ya participábamos en actividades políticas en diferentes organizaciones, colectivos y demás. Todos tenemos quehaceres muy diversos, pero que siempre coincidíamos en la lucha política, en eventos y demás, y nos conocemos de muchos años. Decidimos pues proponer crear un colectivo editorial para generar un periódico como primera instancia. El periódico pues obviamente que fuera anarquista, que tuviera contenido histórico y un poco de formación y también contexto o participaciones actuales o de la actualidad de la que vivimos por acá. Pues así fue como se creó el colectivo. Llevamos un número, decidimos ponerle número 0 y que fuera un periódico irregular, porque como todos nos movemos tenemos un montón de actividades y dijimos no queremos una periodicidad definida. Bien. Y va a salir cuando tenga que salir y así lo hemos hecho. Ha tenido una respuesta bastante positiva de este lado y vemos que por otros lados también. Y estamos encantados de seguir con ese trabajo, nos gusta mucho, nos divertimos un montón y pues forma parte de nuestro día a día acá en México. Bien, sí, llegó acá a nuestras manos también. Le agradecemos a Betty, nuestra compañera de la olla rockera, que nos hizo alcanzar, nos alcanzó el periódico. Y juntos desde la olla rockera le estamos también dando difusión en los eventos que realizamos. Sí. Y ahora desde acá, desde Laberinto Radio, ¿no? La importancia esto de crear medios de comunicación verdaderamente independientes, ¿no? Que informen desde una mirada humana de la realidad, por fuera de la estructura dominante, ¿no? A las que nos quieren metidos, ¿no? De los grandes medios masivos de comunicación para despertar un poco de ese letargo en el que estamos los sectores oprimidos de la sociedad, ¿no? En la editorial que ustedes escriben en el diario hacen un homenaje o renombrar a Ricardo Flores Magón, ¿no? Y Regeneración como un periódico que también buscó ese mismo sentido, ¿no? De despertar conciencias. Sí. Bueno, sí, un saludo, un abrazo muy grande a Betty, que pues, es quien generó este vínculo con ustedes y con más banda allá en Argentina. Un abrazote, querida. Y bueno, justo hace una semana estábamos ahí con un compañero que también nos estaba haciendo una especie de entrevista y él nos hacía una pregunta pues muy puntual, ¿no? De cuál es la vigencia del anarquismo en México, cuál es la vigencia del pensamiento de las prácticas ácratas, ¿no? En esta vorágine en la que vivimos acá, en el territorio ocupado por el Estado mexicano, en donde pues estamos en la mayor fosa común del continente desde hace 20 años, con todas estar tan cerca de Estados Unidos y las grandes multinacionales, y ¿qué hacemos los anarquistas, no? Entonces, pues la respuesta es sencilla, pero es compleja al mismo tiempo, ¿no?
lo básico es, pues, mientras haya miseria va a haber rebelión, mientras siga existiendo la explotación, el Estado y el descarno que está haciendo el capitalismo, pues el anarquismo es vigente, ¿no? El pensamiento y las prácticas en ese territorio vienen desde antes, ¿no? De Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Podemos encontrar inclusive vestigios en las comunidades prehispánicas con una práctica que le llaman el tequio, ¿no? Que no es otra cosa más que el trabajo comunitario y horizontal. Desde ahí podemos encontrar estos primeros indicios de la lucha. Desde 1800, con la llegada de Plotino Rodacanati a México, posteriormente la fundación de la Escuela del Rayo en un municipio colindante a la ciudad que se llama Chalco, posteriormente la lucha de los sindicalistas y de huelgas previos a la Revolución Mexicana, justo la conformación, el amalgamiento de campesinos y obreros en el Partido Liberal Mexicano, con las voces más reconocidas como los hermanos Flores Magón, aunque hay muchos otros personajes que rescatamos en este número 0, como Margarita Ortega, como Librado Rivera, posteriormente la conformación de la Casa del Obrero Mundial, la primera gestación de la Federación Anarquista Mexicana, la Confederación General de Trabajadores, todas las luchas que se dieron alrededor de mediados del siglo XX. Y bueno, nosotros somos los que recogemos toda esa historia de ideas y de prácticas. La vigencia del anarquismo en México siempre ha estado, la presencia de compañeros anarquistas en sindicatos, en uniones campesinas, en las ciudades, en movimientos estudiantiles, siempre ha sido algo que ha caracterizado a las luchas obreras y a las luchas sociales en México. No somos más que el producto de eso, los que recogemos esa historia y los que intentamos germinar esa semilla y para las próximas generaciones que también lo hagan, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo como editorial es eso, la agitación, que las ideas no mueran. Nos preguntan también que por qué impreso y no online, no virtual. Bueno, también tenemos ya ahí aperturada una página para que se pueda leer el diario en todo el mundo. Bien. Sin embargo, creemos que pasar la información mano a mano, el diario mano a mano, que fue como crecimos muchos de nosotros, conociendo a gente que nos regalaba un fanzine, que nos regalaba un periódico, que nos regalaba un afiche, pues es lo que generaba que se hiciera comunidad, que nos hiciéramos compañeros. No es lo mismo el diálogo a través de letras y pantallas que viéndonos a los ojos, que compartiendo ideas y críticas mano a mano, cara a cara, y eso es algo de lo que nos hizo generar este periódico y esta forma de vinculación, rescatando una de las primeras herramientas del anarquismo en el mundo, que es la prensa, ¿no? La idea impresa, y pues bueno, por ahí va. Hola, ¿qué tal? Andrés, ¿no? ¿Cómo? ¿Andrés? Somos varios, sí. Andrés, Víctor, Misael, sí. No, porque... ¿El primero que habló fue Andrés? Sí. Sí. ¿Ahora con quién estoy? No, tienen preguntas. Bueno, Víctor, el que acaba de hablar es Víctor. Dale, Víctor, escúchame, te quería hacer una pregunta, o te quería decir que, bueno, que yo soy una de esas personas que necesita el formato tangible para resaltar con el resaltador de texto amarillo flúor. Tengo que tener el texto para poder apuntar, para poder inmiscuirme del texto. Es muy importante para nosotros, ¿no? Que por ahí no nacimos con el celular, poder tener el formato tangible. Claro, sí, exacto. Eso es algo que quisimos rescatar, el romanticismo un tanto del olor a tinta, del papel, del alma que se le imprime a los textos con los pensamientos. Pues es algo que quisimos rescatar también para la gente que estamos habituados a eso, ¿no? A los olores de la tinta, ¿no? De los libros y demás. Sí, al olor al libro viejo, por ejemplo. Sí, exacto. Tiene que haber un perfume con ese aroma. Sí. Bueno, nosotros le comentamos a la gente de acá, a los oyentes de acá de Argentina, que hicimos algunas copias, pero en papel blanco, en papel fotocopia, pero el original está hecho en papel prensa, ¿no? Sí. Vamos a un temita y después seguimos con la conversación. Venga, sí, vale. Dale. Bueno, los muchachos cada uno eligió un tema de una banda de allá, de la región del mundo de México, y el tema
de la banda Regeneración, justamente veníamos hablando de Flores Magón y su periódico, vamos a escuchar de la banda Regeneración, ¿Para qué su democracia? Vamos. Bueno, y seguimos en el aire, 19:29 minutos. Sí, tenemos algunos saludos y hay gente que también se está anotando para participar de la entrada por el Laberinto Fest de este viernes. Le mandamos saludos a Rolando de Albañiles, sí, a Alejandra de Esquilación 2, el programa sale los miércoles de 20 a 22 horas por Matanza Radio.net, a Adrián de Estallido Social, a Nico de Los Últimos, a Emanuel que está desde San Luis de la banda Soul Racer. Bueno, saludos a todos ellos. Sí. Continuamos con la nota a la gente de A Tinta Negra,
donde estaban contando un poco cómo surgió esto y cuál es el objetivo. Bueno, nosotros tenemos en mano el periódico, lo hemos leído, y tiene mucho de historia, ¿no? Veníamos hablando justamente de Ricardo Flores Magón y de otros personajes que fueron importantes para difundir las ideas del anarquismo, para construir una sociedad mejor, ¿no? Tiene un poco que ver también con esto de reivindicar aquellas figuras que la historia quiso hacer olvidar, ¿no? Y que en otros medios por ahí no sabemos nada, los quisieron hacer desaparecer y es necesario darles vida, ¿no? Lo mismo pasa acá, hemos hablado, yo estudiando historia, ¿no? El anarquismo siempre se pasó muy por encima en el profesorado o en los libros de texto que le alcanzan a los chicos en la escuela, ¿no? Secundaria, sí. Cuando en realidad el anarquismo tuvo una importancia muy fuerte acá a principios de siglo, donde la mayoría de los trabajadores se informaba con los periódicos anarquistas. Acá en Argentina era la protesta humana, y había una organización muy fuerte que hizo tambalear al sistema, ¿no? Y sin embargo eso, en los libros de historia o ni en los profesorados, mucho se quiere decir, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Consideran también importante reivindicar estas figuras? Hola, bueno, sin duda, ¿no? Esto que tú señalas es una constante, ¿no? En todos lados, ¿no? El poder, ¿no? Los estados, los gobiernos se han encargado, pues, en algunos casos de ocultar y en otros casos de distorsionar, ¿no? La historia del anarquismo y de los y las anarquistas, ¿no? Es curioso, hace 2, 3 años, no recuerdo la fecha exactamente, ¿no? Aquí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que supuestamente viene de las fuerzas de izquierda, sí. Digo supuestamente, y tal vez después podemos platicar un poco de esto, sí, pero sí. Bueno, a lo que voy es que señaló o declaró, ¿no? Un año dedicado a Ricardo Flores Magón, ¿no? Y eso es parte de una práctica muy común, sí, sí. Desde desde 1930, 36, ¿no? Con la fundación de la CTM, ¿no? Que el Estado mexicano ha intentado recuperar estas figuras revolucionarias, pero sí. Decimos nosotros descafeinándolas, ¿no? Quitándole, sí. Lo que tienen de reivindicativo, quitándole lo que tienen de revolucionario, quitándole lo que tienen de antagonistas, ¿no? A este sistema capitalista de dominación y explotación, y pues hay calles y ejes viales llamados Ricardo Flores Magón. Tenemos, ¿no? Una calle llamada Casa del Obrero Mundial, ¿no? Que fue una de las primeras organizaciones de trabajadores y trabajadoras en México, ¿no? En 1910, 13 más o menos, ¿no? Incluso, ¿no? Y ese es el colmo, una estación de policía, ¿no? Ricardo Flores Magón. Sí, totalmente, ¿no? Y en esa fecha, ¿no? Justo algunos compañeros, compañeras, nos organizamos para no tanto disputarle, ¿no? La figura de Ricardo Flores Magón, tampoco es algo que nos interesaba, ¿no? Porque finalmente Ricardo, como una figura, ¿no? Hace mucho tiempo que el Estado se la ha apropiado, ¿no? Más bien lo que intentamos en ese contexto fue justo, ¿no? Visibilizar lo que hay detrás de la figura de Ricardo Flores Magón, ¿no? Que es todo el trabajo que se hizo por parte de las redes clandestinas del Partido Liberal Mexicano, la vinculación de obreros y campesinos, ¿no? En grupos guerrilleros, una amplia red de distribución del periódico Regeneración, en fin, toda una ardua labor de hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? A ambos lados de la frontera, también vale la pena decirlo, ¿no? En la frontera norte de México y frontera sur de Estados Unidos había una vinculación muy fuerte de grupos anarquistas, ¿no? Y que todo eso no se habla, ¿no? No se dice, ¿no? Se erigen monumentos a Ricardo Flores Magón, pero no se habla de todo esto, ¿no?
no se habla de que Ricardo fue asesinado en la cárcel por órdenes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y con la permisividad del gobierno mexicano de ese entonces, ¿no? No se habla de todo eso, no se habla de que finalmente si Ricardo y sus compañeros, Librado Rivera, el mismo Enrique Flores Magón, Camilo Torres, Praxis G. Guerrero, Margarita Ortega, María Bruz, en fin, un sinfín de nombres podríamos mencionar, ¿no? Si finalmente muchos estuvieron en la cárcel durante mucho tiempo, años, ¿no? Otros fueron víctimas de las balas de la dictadura de Porfirio Díaz en un principio, y después del gobierno democrático de Francisco I. Madero, ¿no? Si fueron asesinados y encarcelados fue justamente por oponerse a este sistema, ¿no? Y de eso no se habla. Y un poco la intención, ¿no?, del periódico es justo contribuir a seguir avivando la memoria de las luchas, de la resistencia, ¿no? Y sí, Ricardo Flores Magón es una figura sin duda importante, pero no es la única, ¿no? Claro. Y como mencionaban mis compañeros, por eso ahí tenemos, mencionamos, ¿no?, a algunos otros personajes que incluso ahí, si pudieran ustedes darle una ojeada al periódico, leerlo, sí, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, el caso de la editorial Antorcha. Sí. Editorial Antorcha fue un proyecto que se fundó aquí en México, ¿no? Animado por dos compañeros, Omar Cortés y Chantal López, ¿no? Y que justo fue un proyecto sumamente importante en términos de recuperación de la memoria histórica libertaria anarquista aquí en México, ¿no? Fueron de los primeros que empezaron a recuperar los textos de regeneración, hacer un trabajo de edición, ¿no? Y empezar a difundirlos impresos en libros, ¿no? Entonces, sin duda, el trabajo que Omar y Chantal hicieron en Editorial Antorcha también fue algo muy importante, ¿no? Y que en ese sentido, por eso en el periódico quisimos, uno, rendirle un homenaje, y dos, bueno, traerlo a la memoria, ¿no? Y así, pues, un montón de historias, ¿no? De luchas, ¿no? Que queremos traer a la memoria para, uno, no olvidarlas, pero dos, que nos sirvan también, ¿no?, como parámetros de reflexión para seguir combatiendo, ¿no?, seguir luchando en este contexto que ya mi compañero al principio mencionaba, ¿no?, en concreto en esta región en la que habitamos, ¿no?, que es un contexto sumamente marcado por la violencia institucional, la violencia de Estado, pero también la violencia de otros grupos, ¿no?, que están operando y que están sumiendo a la población en general, a todas nosotras, ¿no?, en un verdadero estado de terror, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es un poco la intención también, ¿no? Que no solamente recuperar la memoria, ¿no?, para ponerla en nuestras vitrinas de anarquistas, sino que nos sirvan para la lucha. Bien, sí, bueno, todo lo que nos contabas, sucede lo mismo acá y en las otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Esto cambiarán los nombres, la zona geográfica, pero en Latinoamérica, no dentro del capitalismo, en una región colonial, dominada por el norte, ¿no? Y sostenidas acá por los gobiernos capitalistas, buscaron siempre hacer lo mismo, ¿no? Las personas cuando lucharon estuvieron dispuestos a hacerlas desaparecer, reprimirlas, censurarlas, y después algunos de esos personajes les volvieron a dar vida por presión de la gente, pero vaciados de contenido, ¿no?, como vos decías. Y por eso acá en Argentina, por ejemplo, Osvaldo Bayer, que fue un historiador que también hizo ese trabajo de investigar y sacar a la luz las cosas ocultas, ¿no? Su nombre también había sido reconocido por todos lados, y ahora vivimos un gobierno que viene también volver a derrumbar esos nombres, ¿no? Y bueno, la historia que vivimos también es bastante similar, ¿no? Vivimos gobiernos capitalistas, algunos abiertamente neoliberales, con un capitalismo salvaje, ¿no?, que niega derechos, y después tal vez un capitalismo más benévolo, disfrazado de benévolo, a cabo de estados de bienestar,
¿no? Y seguimos en esto de apretar la cadena, aflojar la cadena, pero nunca esa cadena se rompe, a pesar de que hubo muchas experiencias revolucionarias en el camino y entre ellas muchas experiencias anarquistas. Perdón, quería acotar algo con respecto a que esta semana en Argentina, el 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajador, ¿no? Sí, en todo el mundo, claro. Bueno, él es profesor de historia, che. Bueno, y quería decir que, bueno, este trabajador que mundialmente está siendo cada vez despojado de sus derechos, no sé si allá en México está pasando lo mismo, pero acá yo pienso que ya dentro de poco lo van a sacar del calendario, porque ya no existe una figura del trabajador homogénea, sino que todo se toma como que es zurdaje, comunismo, y que si hay un feriado que es en conmemoración, es un día de vagos, ¿no? Y bueno, hacia ese pensamiento estamos yendo acá en Argentina, lamentablemente, con la batalla cultural que está dando la derecha. Sí, no, quería decir sí. Ajá. No, quería decir sí, bueno, viste que, bueno, Germe acaba de decir que ustedes también el 1 de mayo, bueno, se recuerda la lucha de los trabajadores, o sea, si ustedes también notan que ahí el Estado de México también está un poco como con los trabajadores, viste, cada vez perdiendo sus derechos, viéndolos como un enemigo del Estado, ¿no? ¿Cómo pasan ustedes el 1 de mayo? A eso me refería. Ajá, claro. Bueno, pues el 1 de mayo nosotros igual también hacemos una marcha, salimos en un contingente y pues tocando el tema del periódico, el 1 de mayo vamos a sacar nuestro número 1. Entonces, pues platicando acerca de lo que es el Día del Trabajo y recordando, ¿no?, todo lo que se ha vivido, por eso lo que hicimos acá el 1 de mayo, por eso para nosotros es importante, porque en un contexto social, a mi forma de ser, yo creo que la clase trabajadora de repente se nota un poco conformista, ¿no? En el hecho de decir, no sé, a lo mejor hablando en forma de prestaciones para los obreros, recogiendo literal sobras de lo que nos alcanza a dejar el capitalismo, cuando en realidad somos esa fuente de trabajo, somos los que creamos esas riquezas, pero desgraciadamente yo creo que están menospreciadas, y al trabajador, al obrero, al barrendero, en el estatus, los que están en el estatus social, los que estamos más abajo, y los que en realidad tendríamos que tener más méritos, siempre pues nos hacen menos, ¿no? Entonces yo creo que es importante siempre pues estar firmes. Nosotros, como te lo repito, nosotros salimos a marchar todos los 1 de mayo. Anteriormente a lo mejor en cada quien sus proyectos, ahora lo vamos a hacer juntos como colectivo editorial Tinta Negra, y pues nada, o sea, es eso, ¿no? La forma laboral. Bien. Sí, bueno, me gustaría un poquito agregar sobre la cuestión de la clase obrera, la clase trabajadora en esta región mexicana. Durante décadas se ha vivido en un régimen de control y de violencia en contra del trabajador, un régimen corporativo, ¿no? Un régimen que incluso fue inspirado en modelos laborales fascistas, ¿no?, de Italia, en donde el trabajador forzosamente y obligatoriamente formaba ya parte, al entrar a trabajar, formaba parte ya de un sindicato, ¿no? Un sindicato que, pervirtiendo el origen de los sindicatos, no estaba ahí para luchar, ¿no?, por mejores condiciones, por los derechos de los trabajadores, sino que estaba ahí para proteger en primera instancia a la empresa, a los patrones, y en segunda al Estado, ¿no? Porque estos sindicatos formaban parte del Estado, ¿no? Al ser parte de un partido político, en este caso del PRI, ¿no? Entonces ese modelo
estuvo dominando y controlando a los trabajadores y a las trabajadoras por más de 80 años, ¿no? Y no es que haya cambiado, o más bien no es que haya desaparecido, sino que ha ido cambiando, ¿no? Sí. Y de ahí esto que señala mi compañero, de que los trabajadores muchas veces se conforman, ¿no? O pareciera que no está la clase trabajadora en la lógica de protestar, de salir, ¿no? Lamentablemente, aquí en México, no, el 1 de mayo, las movilizaciones anticapitalistas o extraparlamentarias, llamémosla aquí así, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? No es como en otros lugares tal vez, ¿no? En donde las manifestaciones libertarias, antiautoritarias, son grandes, ¿no? Aquí lo que impera, pues, hasta hace algunos años, ¿no? Era que los grandes sindicatos obligaban a los trabajadores a salir a marchar para saludar al presidente en turno, ¿no? Esto ha ido cambiando, pero en esencia sigue existiendo ese modelo de control sobre los trabajadores, lo que ha impedido, ¿no? que se desarrolle una lucha auténtica de los trabajadores para defender sus derechos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurrió con la Central General de la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, la organización anarcosindicalista que se funda en 1920 alrededor, ¿no? Y que dio luchas muy importantes, muy fuertes, ¿no? No solo por los derechos de los trabajadores, sino para instaurar el comunismo libertario, pero que con el tiempo esta misma CGT, pues bueno, se fue corrompiendo, se fue coludiendo con el poder, ¿no? Y que actualmente es un sindicato, pues, que defiende al patrón, ¿no? Y que defiende al Estado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha ocurrido aquí con la clase trabajadora, pero sin embargo, ¿no? Como señalan mis compañeros, el 1 de mayo sigue siendo una fecha de reivindicación de las luchas obreras, de las luchas de los y las trabajadoras, no solo por mejores condiciones de vida, sino por un mundo mejor. Bien, bien. Bueno, acá en esta región del mundo también, ¿no? Recordar a los mártires de Chicago, que fueron el símbolo que da esta jornada de lucha, y tratar de convertirlo en un paro activo, ¿no? Y no, como se dice acá, un paro dominguero, que es solamente para no ir a trabajar, y es estar en las calles, y no seguir las directrices que nos dicen el sindicalismo traidor, ¿no? Que es parte del sistema negociando en nombre de los trabajadores. Acá sucedió lo mismo, las primeras organizaciones verdaderamente de trabajadores se les llamaba las sociedades de resistencia, y el sindicalismo vino a ser una corriente que vino a hacer perder el verdadero sentido de lucha para dejarlo en manos de burócratas traidores. Queríamos hablar algo de actualidad, pero vamos a escuchar un tema más que eligieron ustedes desde allá, desde México. Vamos a hacer el sorteo de las entradas y continuamos hablando con ustedes. Escuchamos ahora Fallas del Sistema, el miedo es esclavitud.
Bueno, estamos en el aire, pasa que no se ve el cartel de aire, por eso. 19:51 minutos. Y seguimos en Laberinto y tenemos sorteo. Sí, vamos al sorteo. Antes unos saludos, mientras vos vas ahí revolviendo para ver quién es el ganador o la ganadora. Dale. Tenemos saludos de viernes, de la gente de Viernes de Bowen, a Nilton, el bajista, Sí. que dice que nos está escuchando. Dice, ¡viva México, cabrones! Vamos. Y viva la lucha de todos los trabajadores organizados. Vamos. Ale también nos manda saludos. Bien. Bueno, como dijimos, Rolando nos mandó saludos y también nos pregunta si hay algún bajista o baterista que ande con ganas de empezar un nuevo proyecto heavy punk. Así que si alguien interesado, avise y le hacemos llegar la información a Rolando. Bueno, Milton, vamos al metí sorteo. papelito, Este viernes 2 de mayo vamos a llevar a cabo el Laberinto Fest 7, Estallido Social, Transgresor, Reconfundidos y los últimos. Un gran saludo a Ariel nuevamente. Sí. Dijimos a Ariel de Transgresor que el martes, en Con Tu Voz, va a estar difundiendo el evento, totalmente valorado y agradecido por todo Así lo que hace. nos pueden escuchar por Matanza Radionet. Yo voy como prensa. Vamos. Bueno, vamos. Sorteo. Charlie, Charlie es el testigo de que acá no se hace trampa. Creo que no. acá no hay corrupción. Y yo agarramos el primer papel que A dice... ver. No, Nico de los últimos, pero no, ese no va porque toca. Ah, bueno. No. Bueno, Nico elige un invitado. Bueno. Ta. Y el otro nombre es A ver si me entendés la letra. Lili Santillán. Vamos, Lili. Lili Santillán, y bueno, Nico elige a alguien Bien. que tenga la entrada para el Laberinto Fest Bueno, 7. bien. Bueno, seguimos Uy. comunicados con la gente de A Tinta Negra, con Víctor, José Luis y Andrés. Bueno, ya casi no nos queda mucho tiempo. Quería hablar un poco, recién decíamos de esto de que tanto acá en Argentina como en México y en Latinoamérica se vivieron contextos, aunque por ahí a veces en las distintas regiones pasaba algo distinto, ¿no? Acá tenemos ahora un gobierno de extrema derecha abiertamente impune de quitar derechos, y allá en México están en una situación diferente, ¿no? Con un gobierno con políticas de estado de bienestar, ¿no? La continuidad de López Obrador, ¿no? Claudia Sheinbaum, ¿no? Que también está indicada como una de la cuarta mujer más poderosa, según Forbes, y un gobierno que inició hace poco. ¿Cómo está la situación en México? Sí, bueno, como igual mencionaba mi compañero hace rato, en 2018, sí fue 2018, ¿eh? Cuando llegó Morena, sí. En el poder ahorita hay una amalgama terrible, asquerosa, de gente que en algún momento militó en movimientos sociales, exhuelguistas, valga la redundancia, de la huelga de la UNAM, pero también gente de la extrema derecha, gente de la iglesia, de otro partido que ya no existe, que se llama Encuentro Social, que, bueno, aquí los conocemos como los neocristeros, gente abiertamente antiderechos, profascista, y esa es la gente que ahorita está en el poder. Claudia Sheinbaum fue estudiante de la UNAM, protagonizó alguna de las huelgas, pero bueno, sin embargo va de la mano ahora con gente de la extrema derecha, del empresariado, de la iglesia. El mismo López Obrador es un militante de la escuela, de la iglesia evangelista, un antiabortista declarado. Para llegar al poder, él tuvo 3 elecciones, me parece, en donde contendió, y hasta el 2018 fue que él llegó al poder con un partido que era el Partido de la Revolución Democrática. Previo a llegar al poder, generan Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, otra vez robándose los conceptos y las ideas de los viejos revolucionarios mexicanos. Y entonces tenemos en el poder una cosa que no es izquierda, que no es derecha, sino es una simbiosis asquerosa de no sabemos qué cosa, la verdad. Sí, pero que la venden como izquierda, ¿no? Sí, se lo venden como izquierda, y justamente eso hizo que se desmovilizara una gran parte de la base social, que durante años mantuvieron luchas en la calle, en las fábricas, e inclusive en las prisiones, y que ahora, bueno, parece que en el 2018 se ganó la revolución, según ellos, sí, y vivimos en el país más feliz del mundo, ¿no? En donde no hay muertos, en donde sí, todos los derechos son respetados, en donde pues, aquí no pasa nada, ¿no? Sí, sí. E inclusive, pues, a los anarquistas ahora, esas
bases sociales nos atacan de derechistas, de estar golpeteando al gobierno en el poder. Sí, sí. Porque, bueno, claro, ¿no? Es una lógica que viene desde arriba a sus bases mansas, donde no tienen una capacidad crítica o les conviene estar aliados con el poder. Esto de tildar del mote de contrarrevolucionario, ¿no? Que se hizo siempre, ¿no? Contra los grupos más radicalizados, quienes se mostraban en nombre de una revolución, se montaban al caballo, ¿no? Hacían callar las voces tildando de contrarrevolucionarios a los que eran más radicales, ¿no? Sí, claro, ¿no? Inclusive cuando nos interpelan en eso es de, bueno, es que, claro, ¿no? Ni izquierda ni derecha, ¿no? Somos anarquistas y somos anarquistas consecuentes, y aunque vengan y nos vendan que este país es el mejor de América y que estamos en paz, pues por supuesto sabemos que no, y vamos a estar siempre en pugna con cualquiera que detente el poder en cualquiera de sus aristas, ¿no? López Obrador llegó ahí con un montón de promesas, inclusive hizo una especie de, ¿cómo le llaman a esto? Para sacar a los presos. Una amnistía sí, para todos los presos políticos que existían en el país. Claro, excepto para los radicales, ¿verdad? Esos no. Claro. Esos no entraban dentro del paquete. Está de la mano con los grandes empresarios que acaban de devastar la selva maya para construir un tren interoceánico. Sigue de la mano con las mineras canadienses que no solo envenenan la tierra, sino que desplazan poblaciones. Por supuesto, se sabe que también están coludidos con este otro poder, que es el narcotráfico, que si bien los militares patrullan las calles, quien hace el trabajo sucio pues son los narcos. Sí. Sabemos que quien gobierna este país en realidad son los militares. No es una junta militar, como quizá lo fue Videla allá en Argentina, pero toda la decisión que se toma tiene que ser analizada y autorizada por el secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, ese es el contexto en el que se encuentra el territorio ocupado por el Estado mexicano. Sí. Y bueno, creo que estamos al borde de acabar y nos gustaría que nuestro compañero José Luis se presentara, porque no ha dicho mucho. Sí. No, bueno, gracias Víctor, gracias por la entrevista. Yo en el programa pasado pues estuve mucho con el tema de la entrevista de Filero, quería que mis compañeros también tuvieran el micrófono y pudieran hablar mucho más, pues por eso estuve un poquito más reservado, pero pues agradecerles, ¿no? Un poco esta entrevista, y pues muy en el contexto de lo que todos los compañeros han dicho, y puntualizar el 1 de mayo, pues obviamente el 1 de mayo es una fecha con origen anarquista, ¿no? Sí. La conversión de Sapo y Vanzetti, y es por eso también que el periódico que viene de parte de Tinta Negra es obviamente un especial dedicado a todo el tema de 1 de mayo. Bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, hemos hablado con José Luis, integrante de Fileros, hace algunas semanas atrás, y un gusto también hablar hoy con José Luis, con Víctor y con Andrés, totalmente agradecidos. También como que nos quedó corto, nosotros nos quedan muchas preguntas. Nuevamente, tanto nosotros como los oyentes que les interesa saber qué es lo que pasa en otra región del mundo, ¿no? Y poder unir a esto de dejar de mirar al otro que vive en otra parte del mundo como el extranjero, ¿no? Y romper esas fronteras territoriales que quieren imponernos para dividirnos y vernos como hermanos, compañeros, como víctimas de un sistema opresivo, ¿no? Que impunemente nos viene a pisotear. Vamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos, les mandamos un saludo enorme. Sí, totalmente. Tinta Negra está acá en Argentina, le vamos a El que quiere conseguir el periódico, lo tenemos nosotros. Negra, sí, se pueden comunicar con nosotros, podemos hacer alguna copia para que les llegue el material físico, y después los muchachos nos van a decir también de qué manera lo pueden conseguir virtualmente, y ya nos están echando. Y saludos, muchachos. Suerte con el fans, con el periódico número 1, no el 0, el 1. Bueno, gracias chicos, y bueno, vamos terminando. Gracias. Sí, gracias chicos, abrazo a toda la gente de México, y nos encontramos el próximo domingo, la edición 120, esto que llamamos Laberinto. Comienzo espacio publicitario.